rápido, hermanos, a la palabra, porque ya se ha avanzadito el tiempo y yo creo que no traigo muy extenso el mensaje. Voy a tratar de irme rápido, hermanos. Ahí vamos a leer el texto que está ahí puesto de base, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, para honra y gloria del Señor, amén. ¿Sí se escucha bien atrás, hermanos? Yo me bajo un poquito sordito ahí por la música y el monitor que tengo aquí, pero por eso siempre le pregunto que si se escucha atrás, ¿verdad? Yo me escucho medio sordo. ¿Lo tiene, hermanos, para honra y gloria del Señor? Así que, hermanos, paz de Cristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjese que ahí cuando dice por la sangre de Jesucristo, esa sangre, hermanos, se transformó en la llave que abrió el lugar santísimo, amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué le parece si hacemos una corta oración, hermanos? Y como siempre le pido que me pongan las manos del Señor, que el Señor hable, ¿verdad? Que no sea yo, sino que sea el Señor, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Padre Celestial, en esta tarde, que nos permites estar en tu presencia, Señor, que nos permites estar alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Padre Celestial. En esta hora, Señor, toca el tiempo, Señor, de esta palabra, Padre, que te pedimos que tú bendigas, Señor, que tú unjas, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, con tu fuego, Padre, para que esta palabra corra en nuestros corazones, se aloje en nuestros corazones, Señor, y podamos entender, Señor, la importancia de tu sacrificio, Señor, la importancia, mi Señor Jesucristo, de que tú nos hayas dado acceso, Padre Celestial, al lugar santísimo, al lugar mismo de tu presencia, Padre bendito. Te pedimos pues entonces, Señor, que nos ayudes pues a vocear esta palabra, que bendigas a mis hermanos que están aquí, Padre Celestial, mis hermanos que no han podido venir, Padre, tú suples, Señor Jesucristo, sus necesidades conforme a tu divina voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Nombre sobre todo nombre. Amén, hermanos. ¿Quién como el Señor? Dice una alabanza. Ya como hemos escuchado, hermanos, yo creo que a todos se nos ha hecho muy interesante, ¿verdad? Este tema, el entender, el haber aprendido, ¿verdad?, que era el lugar santo, que era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, y qué es lo que ha pasado en estos tiempos, ¿verdad?, con ese lugar tan santísimo, donde era una restricción total para las personas, ¿verdad?, el poder entrar ahí. Pero hoy usted y yo estamos aquí, en el lugar santísimo. Amén. Es una gran bendición, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dio. Es un privilegio que el Señor, oiga esto, es un privilegio que usted y yo tenemos, que el Señor Jesucristo nos dio a través, dice ahí en Hebreos donde leímos, a través de su sacrificio. Amén. A través de que se rompió ese velo, que es su carne, dice ahí en Hebreos. Pero déjeme le digo que es una bendición inmerecida, una bendición otorgada solamente por su amor y por su gracia. Por su amor y por su gracia. Le decía en el mensaje pasado, no piense, hermanos, que no viva pensando que el Señor nos dejó esta bendición, nos dio acceso porque nosotros éramos buenos. No éramos buenos. El Señor nos trajo de diferentes lugares a muchos de nosotros. Algunos nacimos en el Evangelio, pero otros nacimos en el Evangelio y luego se fueron y luego el Señor los trajo. Otros nacieron sin saber del Señor, pero el Señor los alcanzó. Pero es por amor y por su gracia. Amén. Es solo por eso. Porque el Señor Jesucristo quiso darnos ese hermoso regalo. Amén. Nos dio acceso al lugar santísimo. Acuérdense que ese lugar, hermano, solamente una persona podía entrar. Y se tenía que preparar muy bien. ¿Sabe quién era?
el sumo sacerdote. Se tenía que preparar también porque si entraba con pecado en su vida, fallecía. Pero ahora nosotros, por eso le digo, es por su amor y por su gracia que nosotros a cualquier momento del día podemos entrar al lugar santísimo, es decir, entrar a buscar su presencia. Ahí en su casa, ahí donde trabaja, a veces si se puede, cuando va manejando, váyase platicando con el Señor. Podemos entrar. Amén. Pero, ¿cuál fue el propósito, hermanos? Porque el Señor para todo tiene propósitos, todo lo hace con propósito. ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de que el Señor nos diera ese hermoso regalo a usted y a mí? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Pues es primero que nada tener una entrada directa, un pasaje directo a la misma presencia del Creador del cielo y de la tierra, amén, como dice Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Oiga, hermano, no estamos en presencia de cualquier persona. A veces, por ejemplo, ahí en las escuelas, los que están en las escuelas, que le dicen, va a venir el alcalde, el presidente, limpian la banqueta y los bañan a todos, ¿verdad? Para que vayan y se presenten ahí con el alcalde y están muy contentos porque están en presencia del alcalde. No se diga si viene un gobernador, no se diga si viene un presidente. Oiga, pero nosotros podemos estar delante de la presencia, por eso le digo, del Creador de los cielos y de la tierra. No es cualquier cosa, hermano. Es algo increíble. Empoderarnos es otro de los propósitos, hermano, porque el Señor nos dejó una encomienda aquí en la tierra, nos dejó una comisión, y así le llamamos toda la gran comisión. Pero ¿cómo vamos a ir, hermano, si no tenemos esa comunión, esa comunicación con el Señor? Entonces, uno de esos propósitos es llenarnos de su presencia, es llenarnos de su poder, de su Espíritu Santo, que hoy está disponible. Que hoy está disponible. Y para que nosotros pudiéramos tener, hermanos, esa búsqueda de Dios. ¿Está aquí conmigo? Directamente, sin terceros. Esa es la parte bonita. Darnos poder a través de su Espíritu Santo. Y otra vez le vuelvo a preguntar, ¿alguna vez se ha preguntado para qué? Para el Señor, ¿para qué nos quiere tener llenos de su presencia? ¿Es nada más para que yo sienta bonito? ¿Es nada más para que yo sienta que tengo una comunión con Él? ¿Con qué propósito? Si se acuerdan, hermanos, en mensajes anteriores estuvimos leyendo, mi hermano Subiate cuando vino también platicó un poquito de esto. Estuvimos leyendo de cuáles eran los rituales, los sacrificios. Si usted se pone a leer ahí en Levíticos, en Éxodo, son muchísimos. Había sacrificios para todo, hermano. Muchísimos tipos de sacrificios. Amén. Pero yo le decía también que si usted empieza a leer la historia del pueblo de Israel, esos sacrificios o esas actividades, hermanos, se convirtieron para el pueblo en algo monótono, en algo mecánico. Habían perdido ellos la visión de para qué era aquel sacrificio. Y si se acuerda, ¿verdad? Cuando, y se lo puedo confirmar, el Nuevo Testamento nos lo confirma, ¿verdad? Cuando el Señor llega al templo y ve que hay mercaderes, hermanos, vendiendo animalitos para el sacrificio. Es decir, ya la gente ya no se preocupaba por cuidar un animalito de chiquito y dedicarlo al Señor y decir, este animalito va a ser para el sacrificio. Ya nomás decía, nos toca llevar sacrificio, vamos al templo a ver qué animalito compramos por ahí, a ver qué hay por ahí para ofrecerle al Señor. A ese grado. Amén. ¿Está conmigo? Ya el pueblo de Dios, hermanos, ofrecía sacrificios
en automático. Ofrecía su sacrificio y luego salía de ahí del ritual y volvía a su vida de pecado. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo, se convertía en un pueblo muy idólatra a veces. Muy idólatra. Y aún con una ley, hermanos, escrita, aún con un pacto hecho con el Señor, hermanos, ellos olvidaban el favor del Señor. Olvidaban todo lo que el Señor había hecho en sus vidas, en todo ese caminar, hasta que ya estuvieron establecidos en la tierra. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sus vidas, hermanos? ¿Cuántos han visto el favor de Dios en sus vidas? Entonces, en este pueblo, hermanos, el pueblo de Dios se perdió, hermanos, ese sentir genuino de estar a cuentas con el Señor. Amén. Ya le digo, ya era algo mecánico. Ya era como que, ¿qué toca ahora? Ah, es día de llevar sacrificio, no sé a quién le pasa. Ándale, es día de culto. El jueves, ¿verdad? El domingo es más fácil acordarnos. Se perdió ese sentir genuino, ese sentir o ese deseo real de ponerse a cuentas con el Señor y tratar de no volver a pecar, estar bien con el Señor. De honrar el pacto que el Señor hizo con ellos allá en el monte de Sinaí. No sé si se acuerda que el Señor hizo un pacto con ellos. Amén. Y ahí en Isaías capítulo 1 y versículo 11, el Señor les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y luego dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estoy harto, estoy hastiado. Y luego en el 13 dice: no me traigas más, paz de Cristo, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir. Ya son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Te fijas? Ya no le gustaba al Señor eso. Porque había perdido el pueblo el sentido de ese sacrificio. ¿Para qué era? Sí, pues era para perdón de pecados, pero después ¿qué? O sea, era para perdón de pecados, pero para que de ahí en adelante ya te portes bien, ¿verdad? Y no cometas el pecado que el Señor ya te puso aquí en las reglas. Pero como ellos sabían que saliendo de ahí a hacer un sacrificio, el Señor les perdonaba, a lo mejor a la vuelta de la semana, a lo mejor a la vuelta del mes, venían otra vez con otro sacrificio y el Señor los perdonaba. Y así se la vivía. Amén. Se habían convertido en una cosa aborrecida para el Señor porque ya no tenían el sentir de enderezar sus corazones o de enderezar sus pasos. Paz de Cristo. Hoy nosotros, hermanos, en estos tiempos, en nuestros tiempos, ¿cómo es que presentamos nuestras ofrendas al Señor? Y no me estoy refiriendo nada más a la ofrenda. Nuestra ofrenda de labios. Lo que hacemos en casa de Dios, lo que hacemos en las iglesias, que lo hacemos para el Señor, amén. Pero ¿cómo es que lo hacemos? Yo también le decía en una ocasión, a veces venimos en automático. Le ponemos el cruise control ahí toda la semana, ya saben que el jueves va a agarrar para acá el carro. Y digo en automático, mire, porque a veces venimos a la casa de oración, entramos, saludamos, nos sentamos, cantamos, escuchamos el mensaje y nos vamos. Y gloria a Dios por ello, amén, hermanos, porque venimos a alabar el nombre del Señor. Venimos a buscar su presencia. Amén. ¿Cuántos vienen a buscar su presencia? Pero aquí la pregunta es, ¿qué más le traemos al Señor? ¿Qué más le traemos al Señor? Porque ya eso ya se lo trajimos todos los días. Una ofrenda de labios, el levantar las manos, el cantar,
era hacer actividades en la cocina. ¿Qué más? ¿Se acuerda que una vez le dije, ¿qué más, hermano? Siempre pregúntese, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos hacer? Y muchas veces, hermanos, estamos aquí, paz de Cristo, y entramos en esa emoción colectiva. Emociones que luego se desvanecen. Así como estaba el pueblo de Israel a veces. Oiga, aquí está el lugar santísimo, pero muy pocos lo entienden. Muy pocos entienden qué significa eso. ¿Qué significa? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estamos pisando es santo, hermano, paz de Cristo. Quiere decir, es decir, quite de su corazón, hermano, cuando entre la presencia del Señor, cuando entre por esas puertas al lugar santísimo, porque acuérdense que no es el lugar, es la presencia del Señor el que hace santo todo ese lugar. Así como aquella vez en la zarza, amén, que le dijo, quita las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Al pueblo de Israel le dijo, ten cuidado de no tocar siquiera la falda del monte Sinaí porque pueden morir, porque ese lugar es santo. Y este lugar, aquí se manifiesta la presencia del Señor. Yo le quiero decir que este lugar es santo también, aleluya. Estamos delante de la presencia del Señor. Entonces eso quiere decir, hermanos, que de nuestro corazón, cuando venimos, de nuestra mente, quitar lo que está estorbando. Amén. Para poder hablar abiertamente con el Señor, hermanos, y recibir esa palabra que el Señor nos quiere dar, recibir esa tarea que el Señor nos quiere dar, así como la tarea que le dio a Moisés. Dijo el Señor allá en Mateo, y mi hermano lo mencionó ahorita, en Mateo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios, paz de Cristo. Por eso es importante, hermanos, entrar con reconocimiento, sabiendo a quién venimos a adorar, sabiendo a quién venimos a buscar, quitando nuestras sandalias de nuestros pies para presentarnos delante del Señor. Para poder acercarnos personalmente a su presencia, paz de Cristo. Tener ese encuentro personal con el Señor, hermanos. No solamente, mire, muchos hermanos platican mi encuentro con el Señor, o la primera vez que yo tuve mi encuentro con el Señor. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe de ser cada día. Muy pocos amenes. No solo aquella vez que le conocimos, no solo aquella vez que se nos presentó el Señor. A cada quien se le presentó de formas diferentes, pero se nos presentó el Señor. Y tuvimos el primer encuentro con el Señor. Pero déjeme le digo algo, por eso el Señor rasga ese velo y nos da acceso al lugar santísimo, porque Él quiere tener encuentros con nosotros todos los días. A su nombre. No solo los días de culto, hermano. Le voy a decir por qué. Porque el Señor nos quiere tener ese encuentro con nosotros, esa comunión con nosotros, porque todos los días respiramos. Todos los días recibimos de su gracia, de su misericordia. Todos tenemos un techo, una casa, una cama, algo en que movernos. El Señor nos suple todos los días. Él hace su parte y lo está esperando tener ese encuentro con nosotros. Paz de Cristo. Ese encuentro, hermanos, que el Señor busca ahí en el lugar santísimo. Ese acercamiento personal que el Señor busca en nosotros es tan importante en nuestras vidas, mi hermano, como usted no se imagina. Porque entonces le vamos a empezar a conocer más. A veces decimos conocer al Señor, hermanos, pero dudamos. Como Pedro. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, que yo también vaya y camine. Vente, Pedro. Ya el Señor le había dicho, vente, Pedro. Y ya había pisado y iba caminando y dudó. Y se empezó a hundir.
¿Mm? Quiere que le conozcamos no solo en su amor hacia nosotros, sino también su voluntad. Paz de Cristo. ¿Cómo vamos a conocer a alguien, hermanos, si no le buscamos? ¿Cómo vamos a saber qué quiere el Señor de mí, ¿verdad? De cada uno de nosotros en particular, si no le escuchamos? ¿Y cómo nos vamos a llenar de su presencia si no nos dejamos, si no nos acercamos? Así como en aquella zarza, esa llama ardía y no consumía la zarza, esa llama, hermanos, necesita estar en nuestras vidas también. Y esa llama solo se encuentra en el lugar santísimo. No se encuentra en cualquier lugar, hermano. Paz de Cristo. Ahí está la presencia del Señor. Voy rápido porque el tiempo apremia. Pero que sea una llama, mi hermano. Fíjese, una llama que no se apague. Fue lo que le llamó la atención a Moisés. Yo creo que si hubiera prendido la zarza y se hubiera consumido, se hubiera apagado la llama. Ya se apagó, ya me voy. No. El Señor la dejó ahí ardiendo. Esa llama debe estar en nosotros siempre ardiendo, hermanos. La llama de su poder, la llama de su Espíritu Santo. Porque déjenme, le digo algo. Hoy en día hay hermanos, hay cristianos. No estoy hablando de casa de Dios. En todos lados, hermanos, alrededor del mundo, que son fuegos artificiales. ¿Sí los conoce? Los fuegos. Muy bonitos, ¿verdad? Prenden, salen a gorro y wow. Hacen algo maravilloso. A mí me encanta verlos, los fuegos artificiales. ¿Pero qué cree? Se apagan y ya no queda nada. Y así hay cristianos, ¿verdad? Que chispean y luego los hermanos, wow, el hermano fulano, el hermano mangano. Se impresionan con los hermanos, con esas chispas. Pero luego, hermanos, esas chispas se apagan, no dan para más, fuera de la iglesia, fuera de la vista de los hermanos, hermanos. A veces son otras personas, son chispas nada más que se apagan, que no se pueden prender. ¿Sabe por qué? Porque no hay sustancia. No hay una sustancia que los mantenga encendidos como aquella flama que no se apagaba como en aquella zarza. Esa sustancia se llama el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Paz de Cristo. ¿Alguien escuchó? Esa sustancia se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero déjeme, le digo una diferencia. Aquel que siempre busca la presencia de Dios, paz de Cristo, aquel que entendió que se abrió un paso al lugar santísimo y busca la presencia de Dios, aquel que vive encendido, dando luz, dando calor, estando activado, encendido buscando la presencia de Dios, encendido para honra y gloria del Señor, está encendido del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aprovecha que ya no hay velo. Aprovecha que el acceso al lugar santísimo fue abierto. Y le busca, y le busca, y le busca. Entonces, ¿por qué entonces, hermanos, a veces batallamos tanto? Batallamos mucho con nuestra carne, paz de Cristo. Pues es fácil, porque no le buscamos como debiéramos de buscarle. Déjenme le digo algo. Hoy en día, ya lo hemos estado hablando, hay entrada a ese lugar restringido. Ya no está más restringido. Hay acceso, hermano. Cuando usted venga a la casa del Señor, véngase temprano, hermano. Entre por esas puertas, como le digo, con reconocimiento, reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Arrímese al altar, preséntese delante del Señor, porque muchas veces llegamos, hermanos, entramos, nos sentamos y esperamos a que empiece el culto, pero nunca nos presentamos delante del Señor. Ya no se vive eso. Ayer platicamos con mi madre y mi madre platicaba y decía, ya no es como antes. Antes la presencia del Señor descendía con poder
cantando coritos y una guitarrita. Yo me acuerdo. Pero daban el clavo y dice, pero ¿sabes qué? Decía mi esposa, es porque no le buscamos como debiéramos buscarle. La presencia del Señor sigue aquí, hermanos, está disponible. Es el mismo Señor el que abrió el mar rojo, el que caminó al pueblo sobre el desierto, el que levantó los muertos, el que murió y resucitó, el que hace algunos años los hermanos de antes platican de esos hermosos cultos donde se derramaba la presencia del Señor. Es el mismo Señor de ayer, hoy y por los siglos. La diferencia es que a veces no le buscamos. A veces no le buscamos. Por eso yo le recomiendo, yo le aconsejo, hermanos, que cuando venga a la casa del Señor, preséntese delante del Señor. Preséntese delante del Señor. O a poco cuando va a la casa de otra persona, de un vecino, de un amigo, usted llega y se sienta nada más. A ver qué pasa. No, ¿verdad que no? Pues primero toca la puerta, el timbre, el portón. Y luego dice, ya llegué, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo han estado? Y se sientan y empiezan a platicar. El Señor es más que un vecino, más que un amigo, hermano, más que un pariente. El Señor es su Padre, es su Creador, es el que dio la vida por usted y por mí. ¿Cómo o por qué no nos vamos a presentar cuando vengamos a su casa? Señor, ya estoy aquí. Señor, traigo esto y esto y esto, pero yo te quiero adorar, yo te quiero alabar, Señor. Le aseguro que se va a ir diferente cuando usted haga eso. Paz de Cristo. Aproveche, mi hermano. Oiga, este privilegio no lo tiene todo el mundo. Usted y yo sí lo tenemos. Aquí estamos y somos privilegiados. Gloria a Dios por ello. Amén. Y no seamos solo chispas, hermanos. Seamos encendidos con su Espíritu Santo. Es por esa razón que el Señor nos dejó al Consolador. No nos dejó solos cuando Él ascendió. Le dijo a sus discípulos, me voy, pero no se quedan solos. Les voy a dejar al Consolador de nuestras vidas, que es su Espíritu Santo. Alabado sea, amén. Usted y yo seamos, hermanos, de aquellos que aprovechamos pues la entrada al lugar santísimo, que ya no nos quedamos allá en el atrio, que ya no nos quedamos allá lejos del Sinaí, nomás viendo de lejitos. No, hermano, ya podemos entrar. Paz de Cristo. Ya tenemos que hacer como aquellos que se prenden esa llama y no se apaga. Aquellos que buscan agradar a Dios y no al hombre. Paz de Cristo. Aquel que cuida de no lastimar a su hermano, a su hermana. ¿Sabe por qué? Porque somos de la misma sangre. Lavados con la misma sangre. Comprados con la misma sangre. Por eso nos llamamos hermanos. Hermano Gaby, hermano David, hermano Juan. Porque fuimos lavados en una sola sangre, la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces dicen amén. Paz de Cristo, mi hermano. Entonces, hermanos, ya es tiempo de que nosotros dejemos de ser un fuego artificial. Ya hay sustancia disponible. Ahí donde está la sustancia de su Espíritu Santo, ya podemos entrar, ya podemos llenarnos, ya podemos hacer una flama encendida que llame la atención. Porque muchas veces, hermanos, nosotros pudiéramos hincarnos aquí en el altar, pudiéramos llorar, pudiéramos gritar en alta voz el nombre del Señor, desmayarnos en el altar y todo lo que a usted se le ocurra. Pero si saliendo de la iglesia más, si levantándose del altar, si usted se sienta y empieza a maquinar su pensamiento, su corazón, hermanos, déjeme le digo que entonces somos un fuego artificial. Amén. Entonces, pues no, mi hermano, hay que llenar nuestra copa, paz de Cristo. Y hay que llenar nuestra copa, hay que llenar nuestro vaso, hay que llenarnos del Espíritu de Dios para que, ¿sabe qué? Lleno totalmente, ya no tenga espacio, hermano, para que el enemigo no venga y le quiera sembrar cosas que no deben de estar en nuestras vidas.
Amén. Pero ¿por qué es tan fácil que Él haga eso en nosotros? Bueno, pues porque no nos llenamos de eso. Hay algo vacío en nosotros que no ha sido lleno del poder de Dios, no ha sido lleno del Espíritu Santo, no ha sido lleno de la palabra del Señor, no ha sido lleno del conocimiento de Dios. Y hay campo para que el enemigo venga y haga su trabajo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y cuando el enemigo quiere acercarse a nosotros, hermano, usted y a mí, que vea que su casa está llena, que su corazón está lleno de la búsqueda del Señor, lleno de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Seamos hijos de Dios, paz de Cristo, no solo seguidores. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Paz de Cristo, no solo seguidores, porque acuérdese que cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, muchos le seguían, multitudes le seguían, hermano. Algunos le seguían porque había pan y había peces. Otros le seguían porque les gustaba cómo hablaba. Pero ¿sabe qué? No querían hacer su voluntad, muchos de ellos tampoco. Y cuando el Señor arreciaba con la palabra del Señor, haciéndoles entender que estaban mal en pecado, daban la media vuelta y se regresaban. ¿Ah? ¿Paz de Cristo? Cuando le decían sus discípulos, híjole, Señor, se me hace que estás yéndote muy riquis, estás haciendo muy fuerte, ¿no? Se están yendo todos, se están insultando todos. Y el Señor le dijo, pues si te quieres ir tú también, pues ay. Amén. ¿Pero qué le contestó? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Aleluya. Solamente tú tienes palabras de vida. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, una iglesia llena del poder de Dios. Imagínense una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Ya se imaginó, ¿verdad? Ya se imaginó todo lo que pasaría. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que vive ahí en el lugar santísimo buscando su presencia. Almas y almas convirtiéndose, bautizándose, la iglesia creciendo en el Espíritu, la iglesia viviendo en milagros del poder de Dios en nuestras vidas, amándonos todos de corazón, sin prejuicios, ni pretextos, ni desánimos. Dones espirituales palpables para la honra y la gloria del Señor. Imagínense. Pero eso solo va a pasar cuando nos arrimemos al lugar santísimo y le busquemos de corazón. Y dejemos un sacrificio vivo, hermanos, y no hagamos lo que el pueblo de Israel hacía. Un sacrificio, Señor, y ahí regreso para el otro domingo para dejarte el otro sacrificio porque estoy seguro que la voy a regar. No, hermano. Ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 10 al 14. Decía el apóstol a la iglesia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por su sangre. Ahí en Tito capítulo 2 y versículo 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cristo nos abrió camino sin restricción, mi hermano, al lugar santísimo. No hay restricción. Allí en ese lugar donde posa su presencia, porque acuérdense cuando leíamos en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios posaba ahí. La misma presencia de Dios posaba ahí. Y dice la palabra que donde están 2 o 3 alabando y glorificando su nombre, su presencia está ahí. Ahí está Él en medio de los que le alaban. Paz de Cristo. Ahí en Hebreos 10, 21, 25, y teniendo un gran sacerdote, esto se lee después del texto base, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, hermanos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, el día está cerca, hermanos. Entonces necesitamos apurarnos, a exhortarnos al amor y a las buenas obras. Aprovechemos pues, hermanos, entendamos que el Señor nos espera en el lugar santísimo siempre, está esperando por nosotros. Él nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él quiere que de verdad le conozcamos nosotros a Él. Un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, pero también justo. Amén. Y celoso. Paz de Cristo. Y celoso. Póngase de pie, mi hermano. ¿Ya ve? Me fui rápido. Hoy en día, hermanos, hoy en nuestros tiempos, la presencia de Dios, hermanos, ya no es exclusiva de aquel tabernáculo. Acuérdense que el velo de aquel templo se rompió, pero no se rompió nomás porque sí. El Señor, con ese acto, cuando Él expira y se rompe ese velo, ahí, hermanos, termina un pacto antiguo. Ahí terminó ese pacto. Ahí terminaron los sacrificios. Ahí terminó todo eso, hermanos. Y empieza un nuevo pacto para nosotros. Paz de Cristo. Y la parte preciosa de esto es que en este nuevo pacto el Señor incluyó su gracia para usted y para mí. Porque si así no hubiera sido, hermano, usted y yo ya estuviéramos apedreados allá afuera. Porque así era la ley. Pero Él incluyó la gracia en este nuevo pacto. Incluyó el perdón de nuestros pecados. Incluyó una relación directa con Él mismo. Amén, hermanos. Yo le quiero invitar, hermano, a que no despreciemos, hermano. Cada vez que vengamos a la casa del Señor, preséntese delante del Señor, porque Él está esperándole. No despreciemos el lugar santísimo que el Señor abrió por medio de un sacrificio. Es decir, esa apertura, hermanos, el abrir ese lugar, costó la vida del Creador de los cielos y de la tierra. Que no sea en vano en nuestras vidas. Amén, hermano. Que no sea en vano en nuestras vidas. Hermanos, este es mi corto mensaje.